Está viendo la pantalla, ¿verdad? Okay, hoy vamos a hablar del último tema que está en el plan del curso, en el programa. Y se trata de dos algoritmos. Vamos a ver los algoritmos, no tanto como algoritmos, sino para qué sirven y sobre cuál base funcionan, ¿no? Básicamente eso es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer una vista no muy detallada de este tema, pero es que en realidad no hace mucha falta tampoco ir a fondo porque es que no es mucho lo que tiene, pero sin embargo son de suma utilidad y además nos ilustran un poco formas de razonar para cuando tenemos problemas de redes, ¿no? Vimos en clases previas que estos problemas que llamamos de transporte también son o se caracterizan por ser representables mediante redes, ¿no? Ahora vamos a ver dos situaciones adicionales que también podemos calificar como problemas de redes y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero estos son bastante más sencillos, ¿no? El primer, la primera situación que vamos a considerar es cuando se tienen una lista de lugares o de equipos o de objetos o de localidades geográficas que nos interesa conectar entre sí. No tiene que ser una conexión de cualquier lugar a todos los otros lugares, sino que puede ser una conexión que no deje ningún lugar excluido del grupo de lugares conectados, ¿no? O de objetos conectados. Es decir, por ejemplo, tuviéramos si tuviéramos 6 pueblos, estos 6 que están ilustrados aquí como 6 nodos, y nos interesa conectar a esos 6 pueblos con carreteras, de modo tal que ningún pueblo quede totalmente aislado del resto. Entonces nos preguntaríamos, bueno, ¿cuál es la forma de conectar estos 6 pueblos con carreteras en donde la longitud total de carretera que debemos construir sea la mínima? Para resolver eso, tenemos que tener en cuenta qué distancia hay entre los pueblos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo que entre el pueblo 2 y el pueblo 5 hay una distancia de 3. Entre el pueblo 2 y el pueblo 1 hay una distancia de 1. Entre el pueblo 2 y el pueblo 3 hay una distancia tan grande que no la ponemos. Es decir, no hay factibilidad de construir una carretera directamente, por eso no aparece esa distancia. Y así sucesivamente. Entonces,
Una forma de resolver este problema es decir, de decidir por dónde construir la carretera que eventualmente eh, eh, deja sin aislamiento, es decir, incluye a todos los 6 pueblos, sería, por ejemplo, ya, sería, por ejemplo, empezar por cualquiera de los pueblos, digamos el 5, y decir que que el nodo 5 está conectado a sí mismo y que los nodos restantes están todos desconectados de este grupo de nodos que por ahora vamos a llamar al grupo de los nodos conectados. Entonces, cuando nosotros queremos incluir en el grupo de nodos conectados a cualquiera de los otros 5 nodos, vamos a observar cuál es el nodo más cercano a ese nodo 5 que fue el que elegimos para iniciar este trabajo. Bueno, desde el nodo 5 miramos al nodo 2 a 3 kilómetros, miramos al nodo 4 a 8 kilómetros y miramos al nodo 1 a 9 kilómetros. Entonces, naturalmente, pues elegimos construir la carretera que vincula al nodo 5 el nodo 2, porque es la que nos sale más, es la conexión que nos sale más económica. Después de hacer esa conexión, el grupo de los nodos conectados va a ser formado por los nodos 2 y 5, y el grupo de los nodos aún no conectados es que está acá, formado por los grupos 1, por los nodos 1, 3, 4 y 6. En lo sucesivo, aplicamos exactamente el mismo razonamiento entre este grupo y el resto. La forma más económica de conectar es claramente incluir el nodo 1 a los nodos conectados porque la distancia es la menor. Entonces, allí el grupo de los nodos conectados pasa a ser hemos construido hasta ahora 4, digamos, kilómetros de carretera. Y luego de este grupo, la distancia más corta es incluir el nodo 3 a través de esta carretera que va del 1 al 3. Y nos queda este grupo de nodos conectados. Y después de eso, la distancia más corta va a ser a través de este 5 para conectar el nodo 4. Aquí está. Y después conectamos el 6. Y lo hacemos a través de esta carretera, no de esta. Entonces, bueno, el resultado final es que todos los 6 nodos van a terminar conectados por lo menos alguna carretera o algún vínculo hacia otro nodo, y que van a estar conectados con el menor costo de conexión, en este caso de carreteras, para un total de 17 kilómetros. Este algoritmo se llama el de árboles de mínima expansión. Se llama así porque en la construcción de esta secuencia, desde cada grupo de nodos conectados, se puede ramificar a través de las carreteras que se van construyendo conexiones que pueden representar un árbol, ¿no? En este caso no es muy evidente el árbol porque este sería el árbol, ¿no?
Es decir, bueno, podríamos decir que este nodo se divide en dos. Este él tiene un único hijo, este tiene un único hijo, este tiene un único hijo. O podríamos decir que este tiene un único hijo, este tiene un único hijo, pero no siempre es así. A veces luce más como un árbol que lo que luce este, que no por lucir como una lista deja de ser un árbol. Eh, es decir, es posible que en alguna configuración algún nodo de más de dos vínculos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el nombre, es por esa razón. Y esto básicamente es todo lo que tendríamos que decir hoy para cubrir este tema de los árboles de mínima expansión. Esto, antes cuando las computadoras se conectaban con un cable y se conectaban eh, con cable coaxial, me acuerdo, ese cable era bien caro, entonces era importante tomar en consideración estas cosas. Eh, Cada vez más el impacto de esto es menor, pienso yo, porque bueno, las tecnologías cada vez nos han llevado más a que el gasto que se hace para conectar unos objetos con otros sea menos dependiente de lo que separa esos objetos, ¿no? En términos de distancia. Eh, pero no obstante, sigue siendo un ejemplo interesante de técnicas útiles a la hora de minimizar costos, ¿no? Bien, ¿algún comentario o pregunta con respecto a esto? Entonces, bueno, seguimos. Ahora vamos a ver otro algoritmo. Este es mucho más conocido. Los computistas trabajan en esto a diario. Este algoritmo de Dijkstra sirve para determinar la ruta más corta entre dos nodos. Es decir, el algoritmo anterior servía para determinar la forma de conectar muchos nodos con costo mínimo. Este sirve para determinar la forma de conectar dos nodos, solo dos, con costo mínimo. ¿Okay? Hay una diferencia importante entre los dos, aunque las palabras que utilizamos son parecidas, ¿no? Ambos son de mínimo costo, de ruta más corta, pero el de Dijkstra se preocupa por vincular dos pueblos, digamos, para usar el ejemplo anterior, dos pueblos, hacer una carretera entre dos pueblos, pasando por otros pueblos que puedan estar en el medio, pero estamos vinculando o conectando solamente dos pueblos, mientras que el caso anterior había que conectar todos los pueblos. ¿Okay? Entonces, bueno, estos son los pasos del algoritmo. Para este curso en realidad no es muy relevante enfrascarse en el detalle de cuáles son los pasos o las instrucciones que constituyen este algoritmo. Esas son más o menos esas son las que, bueno, digo más o menos porque no está puesto en una forma, de manera formal, digamos, pero el espíritu del algoritmo y cómo funciona es lo que sí vamos a ver, ¿no? Más ahora, ¿no? Vamos a suponer que tenemos
una red como esta y que estamos interesados en conectar a los nodos 1 y 2, pues obviamente a través de la ruta más corta. En este grafo, la flecha indica en qué dirección se puede ir. Y pues eso implica en cuál dirección no se puede ir, ¿no? Es decir, del 1 al 2 podemos ir por acá, pero eso nos costaría 100 y no estamos por saber si ese 100 es más o es menos que llegar al 2 por esta otra ruta, estando parados en el nodo 1 no sabemos la ruta cuál sería, porque no la vemos, solamente vemos que gastando 30 llegamos a el nodo 3, que no es nuestro nodo de destino, por eso tenemos incertidumbre de saber si esta, que hasta este momento es más barata que esta de llegar directo. No sabemos, sin embargo, si se va a mantener como más barata porque no hemos llegado todavía. Entonces tomamos esta ruta y estando parados en el 3, miramos hacia estos dos nodos, que es a donde podemos ir. Ninguno de los dos es nuestro nodo de destino. Entonces, bueno, nos vamos por la ruta más barata, que es esta. Al llegar al nodo 4, efectivamente, vemos al nodo 2 y decimos, bueno, con un gasto de 55 yo llego acá. Pero al momento de llegar, yo puedo decir, bueno, pero cuando yo había llegado al nodo 4, me fui al 2 porque no había otra forma de ir. Pero, pero si yo me regreso todavía antes a cuando estaba en el nodo 3, yo voy a recordar que tomé una ruta más barata y que si yo hubiera tomado esta ruta de 60, que no era la más barata como el próximo paso, yo llegaba a otro nodo y hasta ese momento había gastado 90, que era menor que 100. Entonces yo tengo que evaluar si desde este nodo puedo ir al nodo 2 directamente, gastando menos que el 55 que gasté antes. Bueno, vemos que no es posible, pero entonces me quedo con la ruta que he encontrado hasta ahora, pero debo confirmar que las otras opciones que había cuando estaba en el nodo 1 eran, debo considerarlas para quedarme con una ruta o con otra, ¿no? Entonces, por aquí había gastado 55, por aquí gastaría 100, entonces me quedo con esta. Pero solamente puedo garantizar, asegurar que esa era la ruta más corta una vez que he evaluado todas las rutas, formas de llegar al nodo de destino. Esa es básicamente la forma como esto opera y aquí lo muestro paso a paso, ¿no? Estoy en el nodo 1, me voy al 3 porque es más barato que 100. Del nodo 1 me voy al 4 porque es la forma más barata de avanzar, entre comillas, avanzar. Yo no sé si en realidad me estoy alejando o me estoy acercando al nodo 2, pero como tengo que hacer una elección, pues hago la más barata y estando parado en el nodo 3, lo más barato es ir hacia el nodo 4. Y estando parado en el nodo 4, veo al nodo 2, entonces salto hasta el nodo 2. Bueno, no solamente porque lo veo, sino porque además no hay otra opción. Si aquí hubiese una ruta más barata que este 15 por acá, a lo mejor me iría por esa otra ruta. Ahora, una vez que llego aquí al nodo 2, digo, bueno, he gastado 55, pero yo no sé cuánto gastaría si me hubiera ido hacia el nodo 2
por la ruta del nodo 5. Entonces retrocedo al nodo 5, o sea, retrocedo al 3 y salto al 5, y del 5 saltaría al 4, con lo cual gastaría 100. Entonces, esa ruta la descarto cuando la comparo con la anterior, que llegaba al nodo 2 con 55. Ya no tengo que avanzar más porque ya sé que por aquí gasté más. Es decir, ya no tengo que ir del 4 a buscar otros nodos hacia el 2, sino que la descarto ahora porque ya este 100 es mayor que el 55 que tenía cuando me vine por aquí. Entonces, bueno, me voy quedando con esa, pero sí tengo que revisar. Bueno, les estoy mostrando otro ejemplo en el caso que hubiéramos cambiado esto a 55 acá. Y cambié otros números, ¿no? Aquí puse un 20, aquí entonces en este ejemplo, que no es el inicial, aquí en vez de irme por acá hacia el nodo 4, desde el 3 me voy hacia el 5 porque el 5 en este caso es más barato. Y estando allí me voy hacia el 4 gastando 50 y he gastado 100. Pero en este ejemplo resulta que si yo me hubiera ido directamente del 1 al 2, hubiera gastado 55. Entonces la ruta más corta es esa, ¿no? Pero el punto es que siempre, antes de decir cuál es la ruta más corta, yo tengo que revisar todas las ramas y ir descartando rama a rama cuando el costo total incurrido supera algún otro costo que haya determinado en algún recorrido anterior. Esto lo podemos ver como una película. Yo me tomé aquí el trabajo de hacer una pequeña peliculita tratando de emular lo que ve el computador, porque nosotros aquí vemos toda la red, pero el algoritmo en sí no ve esto, ¿no? El algoritmo ve, si está parado en el 1, probablemente ve el 55 y el 30, no ve más nada de lo que... O sea, el alcance de visión del algoritmo es limitadísimo cuando lo comparamos con el alcance de nuestra visión. En este momento aquí rápidamente uno ve que yéndose por acá va a gastar más que 55. Entonces rapidísimo uno dice, bueno, esta es la ruta más económica. Pero el algoritmo no ve eso, porque estando parado aquí él lo que ve es 55 y este 30. Y él dice, bueno, a lo mejor por aquí yo llego, ¿no? De hecho, él se entera de que llega al nodo de destino de aquí por este 55 después que llegó, pero en este momento ni siquiera lo sabe. Entonces, estando parado en el nodo 1, vemos al nodo 2 y al nodo 3. Bueno, no sé si los vemos, pero vemos estas rutas factibles. Entonces tomamos la más económica, nos vamos por el 30 y llegamos al nodo 3. Y estando parados en el nodo 3, veo las distancias, una de 60 y una de 20, que me llevarían a los nodos 4 y 5. Bueno, en todo caso yo elijo la más económica, 20, y eso me lleva al nodo 5. Entonces estamos parados ahora en el nodo 5 y desde el nodo 5 solamente vemos
un nodo que es el 4, es decir, solamente tenemos una ruta de escape que es este 50 que nos lleva hasta el nodo 4, y estando en el nodo 4, solamente vemos una forma de salir que es a través de este 15, y con ese 15 llegamos al nodo 2, que es nuestro destino. Ahí está. Pero estando allí, yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo hubiera tomado, en vez de este 30, a ver, acá creo que me salté un paso, estoy seguro. Exacto. Aquí había llegado al nodo 2, ahora retrocedo al 4, retrocedo al 3, y aquí creo que las indicaciones no están bien porque yo tendría que retroceder esta flecha amarilla al 3, y estando en el 3 yo recuerdo, bueno, yo había tomado el 20, ¿qué pasa si hubiera tomado la otra ruta, el 60? Entonces hubiera gastado 90 hasta este momento, estaría en el 4, y con este 15 llegaría al nodo 2. Pero ese costo sería mayor al que ya encontré, que era por acá. Aún así, debo confirmar que pasa retrocediendo más aún hasta el nodo 1. Y bueno, si tomo la otra ruta disponible desde el nodo 1, es decir, este 55, entonces me doy cuenta que llego al nodo de destino gastando solo 55, y por eso me quedo con esa ruta. Y más o menos así es como razona este algoritmo. Eh, Básicamente es buscar la ruta donde el próximo paso es el más barato hasta llegar al nodo de destino, y después retroceder, después que se alcanza y se tiene una referencia de algún costo de llegar al nodo de destino con ese criterio, retroceder un paso y evaluar todas las rutas que no se evaluaron por haber tomado el camino más económico. Entonces, tomar el segundo más económico donde se pueda, hasta llegar al nuevo destino, o hasta no llegar a ninguna parte y no poder seguir, y comparar así sucesivamente hasta evaluar todas las rutas que llegan de alguna manera al nuevo destino, y quedarse con la más barata. Es decir, una especie de recorrido, ¿no? Ese es el algoritmo de Dijkstra. Y bueno, la utilidad de esto es evidente, ¿no? Cuando yo quiero comparar dos rutas para conectar dos cosas, que no tiene que ser una carretera ni un cable, puede ser alguna conexión de otro tipo, y cuando eso es representable en una red, pues este algoritmo es de una utilidad suprema porque resuelve el problema. Eso es básicamente lo que quería comentarles hoy con estos dos algoritmos. Entonces fue bien rápido, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, muchachos, entonces esto es bien sencillo, ¿no? Va a aparecer en el examen una situación en la que es posible aplicar alguno de estos dos